Cielos grises vierten lluvia torrencial sobre la pista de aterrizaje como miles de flechas de agua que perforan la tierra. Un grupo de Navy SEALs se apiña junto a su helicóptero averiado, sin radio, con rostros sombríos al darse cuenta de que sus opciones de rescate se han desvanecido. A través de la pared de lluvia, emerge el pesado rugido de los motores. Ariku en un C-130. Hércules se materializa de la tormenta, descendiendo a través de un clima imposible. En la cabina, aparece el rostro de una joven piloto. Mandíbula apretada, mirada firme, manos firmes en controles que la mayoría de los pilotos nunca se atreverían a tocar en estas condiciones. ¿Alguna vez has visto a alguien transformar lo imposible en un plan de supervivencia en solo minutos? ¿Desde qué ciudad estás viendo esto hoy? Si esta historia te conmueve, suscríbete para escuchar más historias militares no contadas. La capitana Elena Ward medía 1,68 metros con sus botas de vuelo, pero su presencia llenaba las cabinas de maneras que no tenían nada que ver con la estatura física. A sus 32 años, poseía la calma que se desprende de tomar decisiones de vida o muerte a 9.000 metros de altura, donde la vacilación, medida en segundos, podía marcar la diferencia entre el éxito de la misión y un fracaso catastrófico. Su cabello castaño oscuro, recogido en un moño reglamentario, revelaba la nitidez de sus ojos verdes. Unos ojos que habían visto demasiado, calculado demasiados escenarios imposibles, y de alguna manera, siempre encontraban soluciones que otros pasaban por alto. Su traje de vuelo lucía los parches habituales de un piloto de transporte. Nada que indicara las misiones clasificadas que había volado ni los récords que había establecido en aeronaves que traspasaron los límites de lo que las máquinas y la habilidad humana podían lograr juntas. Eleyanena había crecido a la sombra de la base aérea Edward, donde el rugido de los aviones experimentales era tan común como el café de la mañana. Su padre había sido piloto de pruebas, su madre, ingeniera aeroespacial. La genética y el entorno se combinaron para crear a alguien que entendía el vuelo no solo como transporte, sino como un diálogo entre la intuición humana y la precisión mecánica. El C-130 Hércules se había convertido en su compañero de conversación predilecto. A diferencia de los elegantes cazas o los transportes de lujo, el Hércules era un caballo de batalla. Sin glamour, fiable, capaz de aterrizar en superficies que destruirían aeronaves más sofisticadas. Elena había acumulado más de 3.000 horas en el C-130, volando misiones que abarcaban desde la entrega rutinaria de carga hasta evacuaciones de emergencia bajo fuego enemigo. Pero eso fue antes del accidente. 18 meses atrás, Elena había sido la piloto principal de la Operación Trueno Silencioso, una misión de extracción clasificada en Afganistán que se torció cuando las fuerzas terrestres encontraron una resistencia inesperada. Con 48 soldados heridos que necesitaban evacuación inmediata y fuego enemigo arrasando la zona de aterrizaje, Elena aterrizó su C-130 en una pista de aterrizaje que, según el manual de ingeniería, era imposible de usar. Había salvado todas las vidas en esa montaña. La misión se consideró un éxito rotundo según los estándares militares. Elena recibió elogios que nunca aparecerían en su historial oficial. Elogios de oficiales al mando que comprendían perfectamente lo cerca que habían estado de perder a 48 soldados estadounidenses. Pero el aterrizaje destruyó su avión y casi la mata. Elena había pasado 4 meses en hospitales militares, recuperándose de lesiones que deberían haberle quitado el sueño a su carrera de piloto. Cuando finalmente regresó al servicio, solicitó ser reasignada a operaciones de entrenamiento, misiones más seguras que no requerían la toma de decisiones instantáneas que había definido su servicio anterior. Su asignación actual era exactamente el tipo de operación rutinaria que había solicitado: transportar suministros a una base de operaciones avanzada en la costa, regresar con equipo no esencial, presentar la documentación y volver a casa. Simple, seguro, aburrido.
El equipo de los Navy SEALs estacionado en la base costera no tenía ni idea de quién sería su piloto de suministros. Para ellos, ella era solo otra piloto de transporte, útil para mover carga, irrelevante para las operaciones militares reales. «Espero que solo estés volando al almacén», bromeó el teniente comandante Jake Morrison cuando Elena llegó para la sesión informativa previa a la misión. «Deja el trabajo real a quienes saben lo que hacen». El comentario le dolió, no por ser particularmente cruel, sino porque reflejaba la suposición de que Elena había estado luchando toda su carrera. Las pilotos, especialmente las asignadas a tareas de transporte, solían ser consideradas personal de apoyo más que recursos de combate. Elena sonrió cortésmente y no dijo nada. La experiencia le había enseñado que discutir sobre capacidades era inútil. Los resultados eran la única moneda que importaba en la cultura militar. Lo que ni Morrison ni su equipo sabían era que Elena había solicitado específicamente esta asignación. Los informes de inteligencia indicaban un aumento de la actividad de tormentas en la región. Y Elena había calculado que los procedimientos de evacuación estándar podrían resultar inadecuados si las condiciones meteorológicas empeoraban rápidamente. Había volado en esta misión porque sospechaba que sus habilidades únicas podrían ser necesarias. A medida que las nubes de la tarde se acumulaban a una velocidad ominosa, Elena comenzó a sospechar que había tenido razón. La tormenta tropical que azotó la costa esa noche no había sido pronosticada por ningún servicio meteorológico. Se formó con la aterradora velocidad de los sistemas meteorológicos sobrealimentados por el cambio climático, transformándose de nubes dispersas a condiciones de huracán en menos de 2 horas. Al anochecer, todos los planes de evacuación habían quedado obsoletos. La tormenta golpeó con la furia de la naturaleza desatada. Vientos de más de 145 kilómetros por hora convertían la lluvia en armas horizontales que destrozaban ventanas y arrancaban equipo de cualquier objeto que no estuviera asegurado con anclajes de grado militar. La pista principal desaparecía bajo 90 centímetros de agua de mar agitada que arremetía contra tierra con cada ciclo de ola. Elena se encontraba en el centro de operaciones de la base estudiando imágenes satelitales que mostraban un aislamiento total. El sistema de tormentas se extendía cientos de kilómetros en todas direcciones, una prisión meteorológica que había atrapado a todos en la base para el futuro previsible. Todas las aeronaves quedaron en tierra indefinidamente. El comandante de la base anunció al personal reunido: «La extracción con helicóptero es imposible en estas condiciones. Estamos atrapados hasta que este sistema avance». El teniente comandante Morrison paseaba cerca del equipo de comunicaciones. Su confianza habitual fue reemplazada por la energía tensa de quien se enfrenta a una situación que supera su formación. «¿Cuánto tiempo tardaremos en tener aves en el aire?» «Mínimo 48 horas», respondió el meteorólogo, estudiando flujos de datos que no mostraban ninguna mejora en las condiciones. «Posiblemente más tiempo si este sistema entra en pérdida». El equipo de Morrison intercambió miradas que revelaban su comodidad con las estancias prolongadas en las bases de operaciones avanzadas. Los SEALs estaban acostumbrados a inserciones y extracciones rápidas. Quedarse varados era la antítesis de su filosofía operativa. Elena se dirigió a la estación meteorológica y comenzó su propio análisis de los datos meteorológicos: patrones de viento, gradientes de presión, densidad de precipitaciones. Absorbió la información con el enfoque sistemático de quien entendía que el clima no se limitaba a las condiciones ambientales, sino a variables tácticas que podían calcularse y explotarse. «La pista auxiliar está parcialmente inundada», dijo en voz baja, más para sí misma que para la sala, pero la profundidad parece constante. No se ven escombros en las imágenes satelitales. Morrison escuchó sus observaciones murmuradas. «¿Qué estás pensando?» Elena levantó la vista de las pantallas meteorológicas, con expresión pensativa pero cautelosa. «Creo que las situaciones desesperadas a veces requieren soluciones poco convencionales,
como que los C-130 están diseñados para operaciones de campo difíciles. Con una planificación adecuada, podría ser posible ejecutar una extracción utilizando la pista auxiliar a pesar de las condiciones de inundación. La sugerencia provocó que todos en el centro de operaciones levantaran las escaleras. Aterrizar un avión de 40 toneladas en una pista inundada era el tipo de maniobra que solo existía en los manuales de procedimientos de emergencia. Respuestas teóricas a situaciones tan improbables que la mayoría de los pilotos nunca consideraron seriamente intentarlas. «Es una locura, George», dijo Morrison rotundamente. «Estarías aterrizando un avión de transporte en lo que es básicamente un lago poco profundo». Eleyanena asintió con calma. «Sí. La pregunta es si locura e imposible son lo mismo». Volvió a las pantallas meteorológicas, realizando cálculos que incorporaban variables que la mayoría de los pilotos ni siquiera considerarían. Profundidad del agua frente a presión de neumáticos, coeficientes de aquaplaning para trenes de aterrizaje de aeronaves, eficacia de frenado en superficies sumergidas. La pista auxiliar tiene 1800 pies de largo, continuó Elena, con la voz analítica de alguien que resuelve complejos problemas de ingeniería. La inundación actual parece tener entre 45 y 60 centímetros de profundidad. El tren de aterrizaje del C-130 puede soportar esa profundidad si se calculan correctamente la velocidad y el ángulo de aproximación. Morrison estudió a Elena con renovada atención, reconociendo la precisión técnica de su análisis. ¿En serio? Hablo en serio sobre llevar a tu equipo a casa con vida. El comandante de la base se unió a la conversación, con expresión escéptica pero interesada. Capitán Ward, lo que describe nunca se ha intentado en estas condiciones. Los factores de riesgo son significativos, pero manejables, interrumpió Elena. La alternativa es esperar a que las condiciones meteorológicas no mejoren en días. ¿Cuánto tiempo puede esta base mantener personal adicional sin reabastecimiento? La pregunta impactó la realidad operativa que todos habían estado evitando. Las bases de operaciones avanzadas no estaban diseñadas para estancias prolongadas de personal adicional. La comida, el combustible y los suministros médicos se calculaban para niveles específicos de población y duraciones de misión. Morrison tomó la decisión con la autoridad decisiva que definía el liderazgo de operaciones especiales. ¿Qué necesita? Elena ya se dirigía a la estación de planificación de vuelo. Sus manos consultaban cartas y manuales técnicos con la eficiencia de la práctica. Necesito datos barométricos detallados de la pista. Mediciones actuales de la profundidad del agua a intervalos de 50 toneladas. Velocidad y dirección del viento cada 10 minutos. Nunca ha hecho esto antes, señaló Morrison. Elena hizo una pausa en su planificación, mirándolo a los ojos con firme confianza. Nadie ha hecho esto antes, pero eso no significa que no se pueda hacer. La declaración flotaba en el aire como un desafío al pensamiento convencional. Elena proponía intentar un aterrizaje que solo existía en procedimientos teóricos de emergencia, utilizando habilidades que nunca se habían probado en estas condiciones específicas. Pero su confianza no era bravuconería. Era la tranquila seguridad de alguien que había pasado años llevando las aeronaves más allá de sus presuntas limitaciones y teniendo éxito mediante la preparación, el cálculo y los reflejos perfeccionados por miles de horas en situaciones imposibles. Necesito a su equipo posicionado a lo largo de la pista durante la aproximación, continuó Elena, volviendo a su planificación. No como personal de tierra, sino como observadores. Si acerco demasiado rápido o en el ángulo equivocado, verán los problemas antes que yo. Morrison asintió lentamente, reconociendo la solidez táctica de su aproximación. ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Elena levantó la vista del diagrama técnico que había estado estudiando, con expresión seria pero decidida. Si todo sale a la perfección, un 70%. Y si no, entonces averiguaremos si los C-130 flotan. El chiste fue contado con un humor inexpresivo que, de alguna manera,
hizo que todo el plan pareciera menos descabellado y más como una toma de riesgos calculada por parte de alguien que entendía tanto los peligros como las posibilidades. Morrison sonrió por primera vez desde que la tormenta los había atrapado. Muy bien, capitán. Veamos qué puede hacer. El amanecer no trajo alivio a la furia de la tormenta. En todo caso, el clima se había intensificado durante la noche, transformando la base costera en algo parecido a una zona de guerra donde la naturaleza misma era el enemigo. Elena estaba de pie en el hangar junto a su C-130, realizando comprobaciones previas al vuelo que determinarían si sus cálculos teóricos podrían sobrevivir al contacto con la realidad meteorológica. El avión parecía imposiblemente grande para la tarea que tenía por delante. Con 97 pies de largo y una envergadura de 132 pies, el C-130 Hércules estaba diseñado para aterrizar en pistas preparadas. No pistas inundadas que parecieran lagos poco profundos más que superficies operativas para aeronaves. Pero Elena vio posibilidades donde otros vieron obstáculos. Había retirado todos los artículos no esenciales de la bodega de carga del avión, reduciendo el peso en casi 3.600 kilogramos. La carga de combustible se había calculado para proporcionar una autonomía adecuada y minimizar el peso al aterrizar. Incluso el número de tripulantes se había reducido al mínimo absoluto, solo Elena y su ingeniero de vuelo. Señora, dijo el sargento Rodríguez, con la voz preocupada de quien ha trabajado con Elena lo suficiente como para reconocer cuando estaba sobrepasando los límites de los parámetros operativos normales. Los datos de participación del viento muestran ráfagas de hasta 40 nudos con rápidos cambios de dirección. Elena asintió, estudiando las pantallas meteorológicas que pintaban una imagen de caos atmosférico. ¿Cuál es el intervalo del patrón? Aproximadamente 90 segundos entre cambios importantes. Elena asimiló esta información con el enfoque sistemático de quien calcula variables en una ecuación compleja. 90 segundos representaban una ventana de oportunidad estrecha. Tiempo suficiente para ejecutar una aproximación y un aterrizaje si todo salía a la perfección, pero sin margen de error ni vacilación. ¿Cálculos del factor de carga?, preguntó. Rodríguez consultó sus notas de ingeniería. La reducción de peso nos coloca en la configuración óptima para el aterrizaje. Pero señora, las mediciones de la profundidad del agua muestran variaciones en la superficie de la pista. Elena preveía esta complicación. Las condiciones de tormenta implicaban cambios constantes en los niveles de agua, las corrientes y las condiciones de la superficie. Lo que parecía manejable en las imágenes satelitales podía volverse catastrófico al verse desde la cabina. Establezcan comunicación con el equipo SEAL, ordenó Elena. Necesito informes en tiempo real sobre las condiciones de la superficie durante la aproximación. Afuera, el equipo de Morrison se había posicionado en puntos estratégicos a lo largo de la pista inundada. A pesar de su falta de entrenamiento en aviación, los SEAL entendían la observación y los informes, habilidades que serían cruciales para proporcionar a Elena la información que sus instrumentos no podían proporcionar. Elena se ajustó al asiento del piloto e inició la secuencia de arranque de los motores. El familiar rugido de los motores turbohélice le aseguró que algunas cosas permanecían constantes, incluso cuando todo lo demás se había vuelto experimental. Aquí el Hércules 77, solicitando autorización para un aterrizaje de emergencia, transmitió Elena, sabiendo que ningún controlador aéreo había autorizado jamás a una aeronave a aterrizar en una pista inundada. Hércules 77. Tenga en cuenta que las condiciones de la pista no tienen precedentes. Tiene autorización para intentar aterrizar a su discreción. Elena sonrió ante la cautelosa frase. Los protocolos de radio militares no habían evolucionado para cubrir situaciones que excedieran los parámetros operativos normales. El despegue fue rutinario. Los C-130 estaban diseñados para operar en pistas cortas y accidentadas, y la pista principal apenas se podía usar a pesar de la tormenta. Pero mientras Elena regresaba en círculo hacia la pista auxiliar, pudo ver el desafío que la esperaba. Desde la altitud,
La pista inundada parecía un espejo oscuro que reflejaba nubes de tormenta. La profundidad del agua variaba visiblemente en la superficie, creando patrones que sugerían corrientes y obstáculos que afectarían el aterrizaje y la eficacia del frenado. Equipo de tierra de la Foca, aquí el Hércules 77 iniciando la aproximación, transmitió Elena. Informen sobre las condiciones de la superficie. La voz de Morrison se filtraba entre las transmisiones de radio estáticas. Hércules 77. Profundidad del agua de aproximadamente 60 centímetros en la zona de aterrizaje. Corriente de este a oeste a una velocidad estimada de 5 nudos. El Elena procesó esta información mientras iniciaba su descenso a través de una turbulencia que hacía que la enorme aeronave se moviera como un juguete. Había sobrevolado zonas de combate y desastres naturales, pero aterrizar un C-130 en una pista inundada representaba un desafío que superaba cualquier experiencia previa. El viento impactó la aeronave a 244 metros de altitud, dejándola caer como un ascensor con cables cortados. Elena luchó contra los controles usando la potencia del motor y las superficies de vuelo para mantener el ángulo de aproximación mientras la tormenta intentaba estrellar su aeronave contra el suelo. Hule 77, se detectó cambio de viento, informó Rodríguez. Recomiendo abortar y volver a intentarlo. Negativo, respondió Elena con voz tranquila a pesar de los violentos movimientos de la aeronave. Estamos comprometidos. La pista se dirigía hacia ellos a 120 nudos. Demasiado rápido para condiciones normales de aterrizaje, pero necesario para mantener el control ante los vientos cruzados que amenazaban con desviarlos del rumbo. Elena vio al equipo de Morrison cubriéndose mientras su aproximación levantaba rocío que reducía la visibilidad a casi cero. Contacto. El tren de aterrizaje principal impactó contra el hormigón inundado con un impacto que envió ondas de choque a través de la estructura del avión. El agua explotó hacia arriba en enormes láminas que cegaron temporalmente la visión de Elena hacia adelante. La aeronave aquaplaning brevemente, un momento aterrador en el que las leyes de la física parecieron suspenderse y el control se volvió teórico. Pero Elena había calculado bien. El peso y la presión de los neumáticos del C-130 se combinaron para atravesar la superficie del agua y establecer contacto con la pista sólida debajo. Frenar era imposible en términos tradicionales, pero Elena usó el empuje inverso y la resistencia aerodinámica para controlar la desaceleración. La aeronave viró lateralmente cuando los vientos cruzados alcanzaron la superficie vertical de la cola, pero Elena contrarrestó con el timón y la potencia diferencial del motor que enderezó su trayectoria. El agua continuó cayendo en cascada sobre las ventanas de la cabina, creando un efecto submarino que hizo que el vuelo por instrumentos fuera la única opción para los últimos 300 metros de aterrizaje. Cuando el C-130 finalmente se detuvo, Elena permaneció inmóvil durante varios segundos, procesando el hecho de que acababan de lograr algo que solo existía en los manuales de procedimientos de emergencia. Rodríguez rompió el silencio. Señora, creo que acabamos de redefinir lo que es posible en un C-130. Elena sonrió al ver al equipo de Morrison salir de su escondite. Sus expresiones combinaban alivio, asombro y respeto profesional por alguien que acababa de demostrar capacidades que superaban su comprensión previa de lo que los pilotos podían lograr. A veces, respondió Elena, comenzando la lista de verificación para apagar el motor. Imposible simplemente significa que nadie ha descubierto cómo hacerlo todavía. La bodega de carga del C-130 vibraba con la energía controlada de soldados profesionales procesando una experiencia que había superado sus expectativas de lo que era posible. El equipo SEAL de Morrison aseguró su equipo con la eficiencia metódica que caracterizaba al personal de operaciones especiales, pero sus conversaciones tenían un matiz de asombro que sugería que aún estaban procesando lo que habían presenciado. El Elena completó sus comprobaciones posteriores al aterrizaje con la misma precisión sistemática que había aplicado al aterrizaje de emergencia. Presión hidráulica normal. Parámetros del motor dentro de las especificaciones. Integridad estructural confirmada.
La aeronave había funcionado impecablemente a pesar de estar sometida a tensiones que excedían con creces los límites operativos estándar. Señora. El suboficial de primera clase Thompson se acercó a Elena mientras ésta terminaba de documentar el aterrizaje en su bitácora de vuelo. Llevo 12 años volando en aviones militares. Nunca había visto nada parecido a lo que acabas de ver. Elena levantó la vista de su papeleo, con expresión neutral, pero atenta. Los C-130 están diseñados para operaciones de campo difíciles. Hoy, simplemente exija esas especificaciones un poco más de lo habitual. Thompson negó con la cabeza. Señora, con todo respeto, eso no era forzar las especificaciones. Era redefinir lo posible. Otros miembros del equipo se reunieron alrededor de la posición de Elena cerca de la cabina. Su lenguaje corporal reflejaba la curiosidad que seguía a las extraordinarias demostraciones de competencia profesional. Eran hombres acostumbrados a trabajar con pilotos de élite en situaciones de alta presión. Pero el aterrizaje de Elena los había impresionado de tal manera que sugerían que reconocían algo más allá de la competencia militar estándar. El suboficial de segundo grado Martínez observaba los parches del traje de vuelo de Elena con creciente reconocimiento. Capitán Ward, esa insignia de transporte aéreo de combate. ¿Cuántas misiones de combate? Elena miró la insignia que Martínez había identificado. Un pequeño trozo de tela que representaba cientos de horas de vuelo en territorio hostil en condiciones que la mayoría de los pilotos considerarían imposibles. Basta, respondió Elena simplemente. Esa no es una insignia estándar de transporte aéreo de combate, continuó Martínez, con la voz de alguien que entendía las condecoraciones militares lo suficiente como para reconocer variaciones inusuales. La configuración de la estrella es diferente. La sonrisa de Elena era apenas perceptible, pero sugería que Martínez había notado detalles que la mayoría de la gente pasaba por alto. Algunas misiones requieren reconocimiento especializado. Morrison se unió a la conversación, con expresión pensativa mientras procesaba nueva información sobre su piloto. Capitán, ¿en qué unidad estaba antes de esta asignación? Elena dudó un momento, sopesando su respuesta cuidadosamente. Gran parte de su servicio anterior seguía siendo clasificado por encima del nivel de autorización de la mayoría del personal, pero ciertos hechos eran de dominio público para quienes sabían dónde buscar. El Comando de Operaciones Especiales, dijo Elena finalmente, clasificaba las operaciones de transporte aéreo. La simple respuesta tenía implicaciones que resonaron en todos en la bodega de carga. El Comando de Operaciones Especiales representaba los niveles más altos de la aviación militar. Misiones que requerían capacidades y autorizaciones que diferenciaban a los pilotos de élite de los simplemente competentes. Los ojos de Thompson se abrieron de par en par al reconocerlo. Un momento. Capitana Ellen Ward, Afganistán, hace 18 meses. Operación Trueno Silencioso. El nombre de la operación flotaba en el aire como una revelación que recontextualizaba todo lo que acababan de experimentar. La Operación Trueno Silencioso se había vuelto legendaria en los círculos de operaciones especiales. Una misión en la que un solo piloto había evacuado a 48 soldados heridos de una zona de aterrizaje en la ladera de una montaña bajo fuego enemigo. Ese eras tú, continuó Thompson, con una voz que transmitía un asombro que rayaba en la reverencia. Eres el piloto que aterrizó un C-130 en una montaña de Afganistán. El que salvó a toda una compañía. La expresión de Elena se tensó ligeramente, sugiriendo que los recuerdos de la Operación Trueno Silencioso tenían un peso que iba más allá de los logros profesionales. Esa misión tuvo múltiples héroes. Casualmente, yo estaba pilotando el avión. Pero su modesta respuesta no pudo disminuir el impacto de la revelación de Thompson. Todos en la bodega de carga comprendieron ahora que acababan de presenciar no solo un aterrizaje extraordinario, sino una demostración de alguien cuyos logros previos ya formaban parte del folclore militar. Morrison dio un paso adelante y su actitud reflejaba el profundo respeto que el personal de operaciones especiales reserva a los veteranos de combate probados. Señora,
Le debo una disculpa. Cuando comenté eso de dejar el trabajo real a los profesionales, no es necesario disculparse, interrumpió Elena. Las suposiciones son normales. Los resultados importan más que el reconocimiento. Martínez consultaba su teléfono inteligente, accediendo a bases de datos militares que contenían información no clasificada sobre misiones importantes. Señora, según esto, la operación Trueno Silencioso resultó en 0 bajas a pesar del contacto con el enemigo durante la evacuación. El informe de la misión indica que el aterrizaje se realizó en condiciones que el análisis de ingeniería sugería que eran imposibles. Elena se salvó de responder gracias a que el sistema de comunicaciones de la aeronave cobró vida con las transmisiones entrantes de las operaciones de la base. Pero la conversación ya había cumplido su propósito. Todos a bordo ahora entendían exactamente quién acababa de salvarles la vida. El vuelo de regreso tenía una atmósfera diferente a la de la desesperada evacuación horas antes. La luz del sol se abría paso entre las nubes de tormenta que se disipaban como focos dorados, transformando la bodega de carga del C-130 en una catedral de metal y propósito donde 24 horas antes había sido caos e incertidumbre. El Elena mantuvo su posición en la cabina, monitoreando los instrumentos y sistemas de navegación con la misma atención metódica que aplicaba a todo. Aspectos de las operaciones de vuelo. Pero a través de la puerta abierta de la cabina, podía escuchar conversaciones entre el equipo de Morrison que revelaban cuán profundamente los eventos del día habían afectado su comprensión de la capacidad y el coraje. He trabajado con pilotos de la Fuerza Aérea durante 8 años, escuchó a Thompson decirles a sus compañeros. Aviadores de transporte, pilotos de combate, incluso algunos aviadores de operaciones especiales. Pero nunca he visto a nadie hacer lo que ella acaba de hacer. Morrison se acercó a la cabina durante el vuelo de crucero, con un aire que reflejaba el respeto que los militares profesionales reservaban para las demostraciones excepcionales de competencia bajo presión. Capitán Ward, dijo formalmente, y luego adoptó un tono más personal. Elena, quería decir algo. Elena levantó la vista de la pantalla de navegación que había estado monitoreando, prestando toda su atención a Morrison. No mucha gente arriesgaría su carrera intentando lo que hiciste hoy, continuó Morrison. Aterrizar en esa pista inundada no solo era peligroso. Era el tipo de decisión que, si salía mal, podría acabar con todo por lo que has trabajado. Elena consideró su observación con detenimiento. A veces, el mayor riesgo es no correr ningún riesgo. Pero sabías que no solo hablábamos de tu carrera. Si ese aterrizaje hubiera fallado, habría sido responsable de bajas que incluían a algunos de los militares mejor entrenados. Precisamente por eso, el fracaso no era una opción, respondió Elena en voz baja. Cuanto más está en juego, más importante se vuelve el éxito. Morrison asintió. Poco a poco, comprendiendo la mentalidad que separaba al personal militar excepcional del meramente competente. Elena no solo había demostrado habilidades de vuelo superiores. Había revelado el tipo de carácter que permitía a las personas aceptar la responsabilidad de resultados que la mayoría consideraría fuera de su control. Hay algo más. Morrison dijo, mi equipo, contaremos esta historia el resto de nuestras carreras. El día que un piloto de transporte aterrizó un C-130 en una pista inundada y lo hizo parecer rutinario. Elena sonrió, la primera expresión genuina y despreocupada que Morrison había visto en ella. Asegúrate de contarlo con precisión. Enfatiza la preparación y el cálculo, no solo la ejecución. Cualquiera puede correr riesgos. El éxito requiere planificación. Mientras la base costera desaparecía tras ellos y comenzaban a aparecer puntos de referencia familiares, la radio de Elena crepitó con una transmisión entrante del Comando de Operaciones Aéreas. Hércules 77. Aquí estamos en operaciones. Solicito un informe detallado posterior a la acción sobre los procedimientos de aterrizaje de emergencia utilizados durante la misión de extracción. Elena activó su micrófono. Operaciones Hércules 77 proporcionará documentación técnica completa al aterrizar.
Recomiendo revisar para su inclusión en emergencias. Manual de procedimientos. Hércules 77 comprende su recomendación de modificar los procedimientos estándar de emergencia. Operaciones afirmativas. La misión de hoy demostró que los aviones C-130 pueden aterrizar con éxito en pistas inundadas bajo condiciones específicas. Las técnicas utilizadas deben documentarse para futuras emergencias. La radio se quedó en silencio durante varios segundos antes de que el equipo de operaciones respondiera. Recibido. Hércules 77. La alta dirección está muy interesada en su informe. Elena comprendió las implicaciones de esa respuesta. Su aterrizaje de emergencia sería analizado, documentado y, con el tiempo, incorporado a los programas de entrenamiento que preparaban a los futuros pilotos para situaciones que antes se consideraban imposibles. 6 meses después, Elena se encontraba en un aula de la Escuela de Pilotos de Prueba de la Fuerza Aérea, dirigiéndose a un grupo de estudiantes avanzados que escuchaban atentamente cada palabra de su presentación técnica. Procedimientos de aterrizaje de emergencia para pistas inundadas. Comenzó, activando un sistema de proyección que mostraba cálculos detallados y fotografías de su misión de rescate costero. Anteriormente considerado teórico, ahora documentado como viable bajo condiciones específicas. Los estudiantes, todos pilotos experimentados, estudiaron los datos técnicos con la intensa concentración de profesionales que comprendían que estaban aprendiendo técnicas que algún día podrían salvar vidas. Los factores claves son la reducción de peso, el enfoque para calcular la velocidad y la comprensión de la dinámica de la profundidad del agua, continuó Elena. Pero lo más importante es que el éxito requiere aceptar que, a veces, la opción más peligrosa es también la única viable. Después de la clase, una joven estudiante se acercó a Elena con preguntas que iban más allá de los procedimientos técnicos. Señora, ¿cómo se encuentra el coraje para intentar algo que nunca se ha hecho? Elena consideró la pregunta seriamente. El coraje no consiste en no tener miedo. Se trata de decidir que las personas que cuentan contigo son más importantes que tu miedo. La respuesta se convirtió en parte del folclore de las escuelas de pilotos de prueba, un recordatorio de que la competencia técnica sin coraje moral era insuficiente para las responsabilidades que conllevaba la aviación militar. Los héroes no siempre buscan ser el centro de atención. A veces simplemente aparecen cuando más se les necesita. Si esta historia te recuerda que las personas extraordinarias a menudo parecen ordinarias hasta el momento en que se las necesita, compártela con alguien que merezca ese reconocimiento. Suscríbete a Susurros de Cuento para más historias de héroes silenciosos que logran lo imposible.